Hablaremos esta noche de la muralla china. Se ha dicho que la muralla china es la edificación más grande del mundo. Puede ser. Y la única construcción humana que puede verse desde la Luna. Puede ser. Se extiende desde el Mar Amarillo hasta el norte de Pekín a lo largo de 2.400 kilómetros. En la actualidad, la mayor parte de la muralla tiene 9 metros de altura y 4 metros y medio de ancho. Dije todo mal. Sí. Tiene 9 metros de altura y 4 metros y medio de ancho. Ahora, discúlpeme, en su parte superior. Sí. 4 metros y medio de ancho, Sí. por más larga que sea, desde la Luna no se puede ver. Y 9 metros de alto no es verdaderamente una muralla de altura considerable. O sea, será muy larga, pero no es ni muy alta ni muy ancha. Pero no se puede ver. 4 metros y medio, Pero entonces, ¿qué ve? La Panamericana también la ve desde la Luna. posiblemente, Sí, claro. sí, la Si Panamericana, se ve- la Ruta 7. Si se ve una pared Sí. de 9 metros de alto que no le agrega nada a la Luna, podría por tener eso. 1000 metros de alto. Y de 4 metros y medio de ancho, no veo por qué no se ve la Avenida San Martín. Claro, tendría que verse. Bien. Muchacho, a ver. Sí. Fue reconstruida en los siglos XV y XVI después de Cristo, pero la obra fue ordenada por el emperador Siguantí allá por el año 214 antes de Cristo. De este hombre ya hemos hablado muchas veces. Es nada menos que el protagonista de aquel ensayo de Borges, La muralla y los libros, ¿no? Hay que decir que los años inmediatamente anteriores a la construcción de la Gran Muralla fueron muy turbulentos para China. Es el periodo, se llama, de los príncipes beligerantes, ¿no? Se vivían los enfrentamientos de distintas dinastías en pugna por el poder. Después de esa época prevaleció la dinastía Qing. Su victoria supuso la supremacía sobre las otras, que eran Qi, Yang, Zhao, Han y Wei. Los Qing instauraron por primera vez en China un régimen oligárquico, dice aquí, sin que yo sepa bien qué quieren significar. Pero el príncipe Qing, que fue el que llevó su familia a la victoria, se llamaba Cheng, pero al tomar las riendas del poder cambió su nombre por el ya mencionado de Siguantí, que quiere decir el primer emperador. Siguantí trabajó en la rigurosa abolición de la historia, como dice Borges. Quemó los libros porque la oposición los invocaba para alabar a los antiguos emperadores. 3000 años de cronología tenían los chinos cuando Siguantí ordenó que la historia empezara con él. No hay más tiempo, el tiempo empieza ahora. Y también se dice que Siguantí había desterrado a su madre por viciosa, y según Borges tal vez quiso abolir todo el pasado para abolir la infamia de su progenitora, ¿no? Y como dijimos, quiso recrear el principio del tiempo. Se llamó Guantí para ser de algún modo el otro Guantí, el emperador amarillo, aquel al que se le atribuye la invención de la escritura y de la brújula. Aquel es un emperador semimítico, por no decir que enteramente mítico. Decían que tenía 1200 concubinas y que era capaz de homenajearlas a todas, una tras de otra, sin despeinarse. El caso es que este hombre además tenía miedo de morirse. Entonces prohibió que se mencionara la muerte, buscó el elixir de la inmortalidad del que hablábamos el otro día, se recluyó en un palacio que constaba de tantas habitaciones como días hay en el año. Y tenía incluso, además de las 300 habitaciones, 365, una habitación para los años bisiestos, que era una prefabricada. Cada noche dormía en una distinta, con el fin de eludir a la muerte, y soñó con fundar una dinastía inmortal. Entonces ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercer emperador, y así hasta el infinito. En realidad no duró mucho esa dinastía, terminó prácticamente con él. Pero adoptó también otras medidas nada simpáticas.
obligó a que todo el mundo, a excepción de los miembros del ejército imperial, entregara las armas para fundirlas y fabricar enormes esculturas que adornaron la residencia del emperador. Además, desterró a las familias rivales y ordenó en un solo año el destierro de 120.000 familias. Esta especie de ingeniería de la migración, que después ocurrió muchas veces en China, en la Unión Soviética de Stalin y en muchos otros lugares. En cuanto a la muralla, la mandó construir para protegerse de las tribus nómadas del norte, a los que los chinos llamaban Xiongnu y cuyos descendientes fueron los temibles hunos, aquellos que invadieron Europa. Otros han dicho que el emperador creía que la muerte no podía entrar en los mundos cerrados. Cuando Xi Guangti consiguió la Gran Muralla, integró en ella algunos trechos ya construidos anteriormente y procuró que la realización se llevara a cabo de manera sistemática. Grandes tramos de muralla cruzaban montañas, desiertos en los que no había nada. Así que antes de comenzar las obras se construyeron caminos, muchísimos caminos. Se abrieron, mandaban obreros a trabajar que no volvían nunca, porque las distancias eran grandes, las levas eran rigurosísimas, y despedirse de un pariente que iba a construir la muralla era despedirse para siempre. Los ladrones interceptaban a veces las provisiones antes de que pudieran llegar a su destino. Había torres de vigilancia a lo largo de la muralla a 2 flechazos de distancia, ¿no? Tenían capacidad cada una para algunos soldados, que además se hacían señales con hogueras y con humo, de manera que se producían unas comunicaciones instantáneas que daban cuenta de los movimientos de las tropas enemigas cuando las había, ¿no? Y era tan importante esta construcción que el emperador estuvo dispuesto a exigir toda clase de sacrificios. Las canciones populares dan cuenta de las quejas de los chinos que estaban hartos de tanto esfuerzo. En estas canciones, estos poemas, se expresaba el dolor por la ausencia de los familiares que trabajaban en la muralla. Los capataces eran muy crueles, al que cometía algún error lo mataban y enterraban sus restos sin ceremonia alguna directamente entre los materiales del muro. Miles de personas murieron en la construcción de estas murallas. Había leyendas, se contaba que Xi Guangti era brujo y que recorría la China a lomo de un caballo volador y desde allí trazaba los recorridos de la muralla. Bien, algunas características de la muralla en aquellos tiempos. El interior era de tierra, revestido por ambos lados y por arriba de ladrillos enormes, de un color gris azulado. Los enemigos no podían saber qué había en su interior, aunque la muralla se quebraba en algunos lugares y vos podías espiar. A la muerte de Xi Guangti subió al trono su hijo Fusu, que prometía ser un digno sucesor suyo, pero que en realidad se vio derrocado por su hermano Hujai, que fue después un títere en manos de los políticos de la corte. La dinastía terminó muy poco después, en el 208 a.C. Pero la Gran Muralla siguió siendo construida por las dinastías Han y Ming, que la ampliaron, reforzaron las fortificaciones, añadieron nuevos elementos defensivos, etcétera, etcétera, ¿no? No sirvió de mucho, ¿no? Porque casi todos los que trataron de sobrepasar esa barrera lo consiguieron. A mí me gustaría decir algo acerca de otro monumento que se descubrió hace poco, en 1974. Se descubrió la tumba de Xi Guangti. Y la tumba resultó ser tan extraordinaria como la muralla. Hay una especie de parque de unas 30 hectáreas y un monumento enorme, altísimo, y que contenía en su interior un ejército de guerreros de terracota, realizados con enorme precisión, unos 7.000 se calcula.
Nadie sabe mucho de esta tumba. Porque los chinos actuales, primero no la abrieron del todo, después no dejan pasar, no dan información, no se sabe casi nada. El lugar donde está el féretro de Siguantí no fue abierto. Pero ahí están los 7.000 soldados, todos distintos, no están hechos con el mismo molde. Son todos distintos y algunos tienen en sus manos armas de verdad. Arcos, flechas o lanzas o espadas verdaderas. Y eso es una verdadera maravilla que todavía no fue desenterrada del todo, ni explorada del todo, ni abierta a que se curiosee mucho por allí. La otra cosa que quiero decir es que aquí en la Argentina hemos tenido una muralla, pero una muralla al revés. Una muralla que era en realidad una zanja. Y que fue la zanja de Alsina. Era una zanja en principio, construida allá entre los años 1876 y 77, que tenía por objeto impedir el paso de los indios que venían a robar ganado. Estos indios no eran los pampas ya. Los pampas ya no estaban más. Los que vulgarmente llamaban los pampas nunca se llamaron ellos mismos los pampas. En principio ellos se llamaban los het, los indios het, que quiere decir la gente, en el viejo idioma pampa. Pero después toda esa región se araucanizó. Vinieron indios de otras tribus, mayormente de los araucanos que venían de Chile, y a mediados del siglo pasado, que es cuando se construye esta zanja, eran esos los que estaban. Y tenían la costumbre de arrear ganado por las grandes rastrilladas hacia Chile, y en Chile vendían el ganado. Entonces Adolfo Alsina, que era el ministro de Marina de Guerra, le dice, vamos a hacer una zanja, ¿no?, para proteger, bla, 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 bla. E hicieron esta zanja. Era una zanja, yo creo que tenía, ponerle 2 metros de ancho, cuando mucho 3, pero en el fondo 60 centímetros y 2 metros de profundidad. O sea, no impedía mucho. Los indios venían, desmontaban, provocaban un pequeño derrumbe y pasaban. Pero les demoraba mucho el arreo de animales. Y entonces, la verdad es que en ese sentido surtió efecto porque les resultaba incómodo y entonces venían menos. De todos modos, después se muere Alsina y viene Julio Arroca de Olibre Guarde y aparece la campaña del desierto y esta forma de protección empieza a carecer de sentido. La zanja salía de ahí nomás, prácticamente de Bahía Blanca. Se planeaba llegar hasta Bahía Blanca, de Bahía Blanca y Taló. Algunos hablan de no sé dónde, en Mendoza, qué sé yo. Pero ¿cuánto se construyó de la zanja? Y no tanto. En realidad, el punto más al sur era un lugar que se llama Nueva Roma, ahí nomás, al norte de Bahía Blanca, y el punto más al norte está un poquito al norte de General Villegas. Y sigue casi la línea de una ruta que es la ruta 33, que viene de norte a sur, que sería Villegas, Rivadavia, Trenquelauquen, Guaminí, Puan, así, ¿no? Esa es la ruta 33. Y también hay un ferrocarril Trenquelauquen en Bahía Blanca, que es el ferrocarril Sarmiento. Ahora, casi no hay, no se conserva nada de la zanja. Claro, una zanja de 2 metros, ¿cómo va a ser para durar 150 años? ¿No? Es muy, muy difícil. Algunos lugares, algunos tipos señalan la sombra de la sombra de una grieta, dice, esta era la zanja de Alsina, pero ya no queda nada. Y además duró tan poco, estuvo tan poco en acción, que ni siquiera generó recuerdo. No generó recuerdo. En los pueblos, ahora desde luego que no, pero 40, 50 años después de la zanja nadie se acordaba. No quedaron ni testimonios. No, no quedó nada de esa. Yo creo
que toda muralla, sí, todo cerco, está destinado a ser sobrepasado alguna vez. Siempre es así. La historia de toda muralla es también la historia de cómo finalmente fue vulnerada. Puede decirse que todas las plazas caen, más tarde o más temprano. Las plazas sitiadas caen. El destino de toda muralla es ser derribada. Y ante semejante postulación, bueno, los espíritus prácticos podrán sostener la inutilidad de cualquier resistencia a un sitio, ¿no? Pues total, si al fin nos vamos a rendir, ¿a qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo?, diría alguien, ¿no? Y la respuesta es que vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. Si al final nos vamos a morir, ¿qué hacemos? ¿Qué otra cosa estamos haciendo sino resistir? El rey Príamo sabía por los oráculos que el destino de las murallas de Troya era el fuego, pero combatió durante 10 años. El hombre sabio sabe que va a morir, pero vive y se resiste a la muerte tanto como puede. Es mortal, como hemos dicho muchas veces aquí, es mortal en beligerancia. La ciencia que estudia las idas y venidas del sitio, de cómo el arte de sitiar ciudades, se llama poliorcética. Entonces, nuestros oyentes poliorcéticos deberán saber que quizá este que habla también defiende algunas murallitas de humo que ya se han derrumbado muchísimas veces, ¿no? Y puedo decir que guardo en mi patio muchísimos caballos de madera que son regalos de amados traidores, ¿no? Quizá en este mismo momento empiezan a salir de esos caballos los enemigos. Linda charla esta que ha preparado nuestro equipo de producción sobre la muralla china, la muralla invertida de Alcina y la inutilidad o la utilidad de las murallas, aunque vayan a caer. Hemos ido a la discoteca, pero el discotecario había puesto un vallado de sillas para evitar nuestra visita. Igualmente, al contarle yo los pormenores de este asunto, me sugirió este disco que vamos a escuchar, que es nada menos que el de Pink Floyd, que habla sobre la construcción de la muralla china. Se llama Otro ladrillo en la pared.